Bueno, y llegamos al tercer bloque de la noche. Acabamos de tener a Javier Bagalá al aire. Nos estuvo contando sobre la escena internacional del metal, del rock, de si el rock murió o no murió, algo que se suele charlar bastante entre la gente. Javier nos estuvo diciendo que el rock no murió, digamos que se conserva como un reservorio espiritual, por sobre todo en el público que siempre lo vivió el rock, y yo creo en ese sentido que quizás la falta que se ve de oxígeno en el mundo del rock viene por parte de la ausencia de la financiación, ¿no?, de las grandes productoras musicales. El tema que acabamos de escuchar es Causa y Efecto. Vieron el videoclip, está realmente muy bueno y es un instrumental. Javier Bagalá, como estaban escuchando, es el guitarrista. Un temazo. Y bueno, justamente Causa y Efecto, si bien Javier nos dijo que el título era más alusivo que otra cosa, digamos, a lo que quería representar con el disco, tiene un poco, digamos, del lenguaje filosófico, que es lo que venimos desarrollando en estos últimos programas en estos micros, ¿no? Como les decía, en la semana, y bueno, les venía prometiendo, este programa vamos a hablar de Platón, particularmente de su obra La República, porque como les decía, Platón tuvo varios diálogos, en realidad todas sus obras fueron diálogos, que es un tipo literario interesante, bastante particular para desarrollar el lenguaje filosófico. Diálogos donde él, digamos, se encarnaba con su teoría filosófica en la voz del personaje de Sócrates. Como les decía, al personaje de Sócrates o al pensamiento de Sócrates lo vemos más en los primeros diálogos que escribe Platón, sus conocidos como obras o diálogo de juventud, pero esto, digamos, después, cuando, bueno, en un momento a Sócrates le hacen el juicio, lo ajustician con la cicuta, como vimos en el episodio, perdón, en el programa pasado. Ya después Platón empieza a madurar sus obras y a introducir un poco más su pensamiento postulado filosófico. Así es como lo ven los historiadores de la filosofía, ¿no? Nosotros no tenemos más certezas que las que los académicos van estudiando entre una obra y la otra para ver las diferencias, hacer lo que se llama la hermenéutica de las obras, que es localizar su contenido en el tiempo histórico y en una interpretación no actual, sino adecuada a aquel tiempo histórico en que fueron escritas, ¿no? Pero bueno, a Platón tenemos, haciendo una breve semblanza de su vida, él nace en Atenas en el año 427 a.C., en un contexto político de una democracia ateniense. Él pertenecía a una familia aristocrática. Sabemos que la democracia de Grecia en ese momento no es la misma que tenemos hoy, muy distinta, además de obviamente funcionar en culturas muy distintas. Bueno, él pertenecía a una familia aristocrática y en el año 404, es decir, digamos 23 años después de su nacimiento, se instaura lo que se conoce como el régimen de los 30 tiranos. Esto fue un régimen que duró bastante poco, según se dice, y en el cual participaron como tiranos sus familiares Critias y Cármides, que eran tío y primo de su madre, ¿no? Estos dos familiares, de algún modo, según se dice, lo influencian en sus postulados políticos, filosóficos, y también todo este contexto revolucionado de la Atenas de aquel tiempo, donde también habían guerras, digamos, no era, digamos, momentos de paz y tranquilidad como se lo suele pintar en alguna interpretación bucólica de la antigüedad. Bueno, volviendo al tema, Platón está enmarcado en este momento histórico, y es en el año 399 a.C. donde a Sócrates, su maestro, que lo acompañó, digamos, durante en el cual Platón estuvo los últimos 8 años de
de la vida de Sócrates con él. A Sócrates lo ajustician en el año 399 y ya Platón después empieza a desarrollarse por su cuenta. Él hace unos viajes, como muchos otros filósofos de su tiempo, emprende viajes, sale de Atenas, y de lo que se sabe, porque es difícil reconstruir históricamente estas cosas, al primer lugar que visitó fue a Mégara, donde estuvo viviendo un tiempo, y ahí es donde conoce a Euclides, un personaje histórico muy, muy conocido por su desarrollo matemático. Después de Mégara viaja a Cirene, donde conoce a Teodoro, otro matemático. Después de Cirene a Sicilia, ya en Italia, y conoce a los pitagóricos Filolao y Eurito, nombres muy raros como todo lo que venimos mencionando, pero bueno, todos con una influencia matemática muy fuerte. De hecho, estos pitagóricos se dice que es lo que le terminan dando lo que después evoluciona en su pensamiento como la impronta de su dualismo metafísico, porque los pitagóricos ya venían con postulados muy importantes sobre la realidad, como veíamos en el programa donde tocamos a los presocráticos, ¿no? Bueno, básicamente, ahora terminada, digamos, esta semblanza, él muere en el año 387 en Atenas, en la academia que él funda, la Academia Platónica, que también la mencionamos en el anterior programa, después de intentar 3 veces, en 3 distintos viajes, instaurar un modelo político de Estado-nación en Sicilia. Justamente este modelo político es el que él desarrolla en su obra La República. Ahora, La República no es una obra aislada así nomás, está también en diálogo, digamos, conceptual con todas sus otras obras y diálogos donde Platón indaga sobre las esencias, sobre las ideas y sobre los universales, siempre, casi siempre, y esto es lo que trasciende en todos sus diálogos, en la búsqueda de la justicia como un bien superior. Es muy interesante ese postulado, y básicamente, bueno, Platón falla en intentar instaurar esta república ideal que plantea en Sicilia, pero queda como manifiesto filosófico de alguna manera esta obra República, que hoy se la trata o se la conoce como una utopía. Después, ya muchos siglos después, estuvo Tomás Moro, otro Campanella, hablando sobre, digamos, las utopías, digamos, ciudades con un funcionamiento ideal, como se suele conocer al término. Pero bueno, volviendo a Atenas y a Platón, él muere como le decía, en el 387 en la academia que él funda, en el bosque de Academos. De ahí viene el término academia, la escuela de él. Y sus últimos años los pasa junto lo tengo acá, a Aristóteles, que fue su discípulo, a Eudoxo y a Espeusipo, que era su sobrino. Ahora, Espeusipo es el que tras su muerte se termina encargando de llevar adelante la academia en los años próximos. Ahora, bueno, año 347 es en el que muere Platón. En el 387 es que vuelve a Atenas. Ahora bien, volviendo al tema de la República, en lo que son las obras de él, se las ubica en el periodo de madurez. Como le decía, hay un periodo de juventud, hay un periodo medio y hay un periodo de madurez, y este es en el lugar donde se le ubica a su obra República, donde termina, digamos, postulando mucho más su pensamiento que lo que iba aprendiendo en sus primeros años de Sócrates. Volviendo al tema, República tiene 10 libros, como se los conoce a los capítulos. En aquellas obras, en Grecia lo llamaban libros, es lo que hoy nosotros entendemos como capítulos. Tratan todos sobre temas diversos, en general con este hilo conductor que es el estado ideal de la República, de la utopía que él está formulando,
pero a lo que nos concierne hoy tratar es al libro 6 y al libro 7 en general, donde él desarrolla un poco lo que es la alegoría de la caverna, la conocida alegoría de la caverna y la alegoría de la línea, que va muy en consonancia y es otra forma de presentar lo que él está tratando de mostrarle, digamos, al lector. En el diálogo están, como siempre, está Sócrates como personaje, digamos, el que lleva adelante el postulado filosófico, y el otro interlocutor, en este caso, en estos libros, es Glaucón, porque en los otros libros hay otros interlocutores y se tratan otros temas. De hecho, en el libro 10 se habla de la belleza, la poesía, y qué tan importante es la poesía para el funcionamiento de un Estado, ¿no? Es realmente cosas quizás insólitas hoy de pensar, pero realmente muy, muy interesantes. Ahora bien, se pueden reconocer 3 tipos de dualismo en Platón, pero son 3 órdenes del dualismo platónico. Tenemos un dualismo que es ontológico, que es el dualismo en el campo de los entes, donde él divide al mundo sensible, que es el mundo que nosotros percibimos con nuestros sentidos, y a un mundo inteligible, que es el mundo que pertenece a todo lo que con nuestra intelección, con nuestra inteligencia, podemos reconstruir, ¿no? Ahora bien, tenemos también el dualismo nociológico, como se lo conoce, donde él divide a los sentidos, pertenecientes al mundo sensible, y a la razón, lo que les mencionaba, del mundo inteligible. Y por otra parte tenemos también lo que se reconoce como el dualismo antropológico, donde él divide al cuerpo del alma. El cuerpo pertenecería al mundo sensible y el alma al mundo inteligible. En estos dualismos justamente hay contraposiciones, ¿no? En el mundo sensible las cosas mueren, en el mundo inteligible las cosas son inmortales, el cuerpo está sujeto a cambio, el alma es inmortal y no cambia, digamos, no tiene génesis ni muerte. Y después también en relación a las ideas, a las formas, como se las llama, digamos, a lo que es las esencias de las cosas, son universales en lo que es el mundo inteligible, y en el mundo sensible se manifiestan en las cosas como, si uno se pusiera a poner ejemplos, no sé, uno dice, tenemos el ejemplo particular de varios líderes en la historia, pero un líder tiene una particularidad, digamos, única, que lo hace a su momento histórico, pero el líder tiene una esencia, tiene ciertas características que lo hacen ser justamente un líder, ¿no? Lo mismo se puede pensar de un árbol, de una mesa, pero cuando uno reconoce que hay características únicas de ese particular en el universal de la figura de un líder, de la forma, de la idea, entonces se da cuenta de que hay ciertas cosas que no cambian, y eso es lo inmutable, lo eterno, digamos, de las esencias para Platón. Volviendo al tema de la alegoría de la caverna y de la línea que él desarrolla en el libro 6 y 7 de la República, tenemos la famosa alegoría de la caverna con el caso de los esclavos que se encontraban apresados en el fondo de una caverna, y lo único que habían visto desde el nacimiento era las formas que se refractaban en la pared por la sombra de los guardias de atrás que sostenían palos con ciertas formas, ¿no? Esto Platón lo pone para decir que, digamos, para mostrar que lo único que los esclavos veían en toda su vida era una copia, una sombra de algo, ¿no? Una proyección. Ahora, este algo todavía estaba dentro de la caverna, estos guardias estaban sosteniendo formas, pero estas formas en realidad se encontraban en la superficie. Por ejemplo, los guardias sostenían la forma de un árbol, pero el árbol es el árbol de la superficie, el árbol real. Ahora bien, entonces lo que los esclavos estaban viendo era la copia de lo real, y eso real también tiene un concepto, una idea, digamos,
como mencionábamos recién, a lo que es la esencia. Y él lo que divide es al mundo de la opinión o de la doxa, como se lo conoce en griego, del mundo del conocimiento o la episteme, como también es el término griego para el conocimiento. Esta es lo que él empieza a dividir en la línea. Y en lo que es el mundo de la opinión tiene a la imaginación, que sería lo que el esclavo ve en la pared como sombra, y a la creencia, que es la copia de esa forma del mundo inteligible, ¿no? Ahora, después, cuando el esclavo en la alegoría de la caverna se libera de las ataduras que lo tenían en el fondo y empieza a salir, se da cuenta de que, va por un camino escarpado, no logra diferenciar muy bien, digamos, entre las sombras, pero empieza a ver la luz al final del camino, ¿no? Y al salir queda totalmente ciego por la luz que estaba ahí afuera. La luz de la realidad es lo que, de la realidad de la superficie, es lo que Platón quiere poner en alegoría, en mito, con las ideas en sí, que es lo que siempre remite a la esencia de las cosas. Ahora bien, el esclavo que se liberó puede entender todos estos conceptos que acaba de descubrir al despertar, digamos, de la negrura, de la tremenda perdición del fondo de la caverna, y si bien lo hace de a poco, él vuelve a bajar a la caverna a tratar de convencerles de lo que había visto afuera, ¿no? Pero bueno, se encuentra con que no es fácil mostrarles, digamos, a los que están sumidos en las sombras, qué es lo que está realmente afuera, que es como cuando uno empieza a trazar paralelismos con la actualidad de hoy, cuando uno acaba de despertar de un sueño de las falsedades que se suelen, digamos, tratar en los medios desinformativos o en las ficciones que nos venden en la televisión. Cuando uno le viene a hablar a un amigo o a algún familiar de la posta, digamos, a tratar de despertarlo en ciertas cuestiones, no en todas, por supuesto, se encuentra con digamos, el muro de no poder explicarles bien qué es lo que acaba de ver, porque están totalmente disociados de esa realidad. Así que bueno, esto es lo que Platón trata de demostrar, para mostrar que este esclavo que se liberó de las ataduras y que salió y volvió a sumergirse en la caverna, es el filósofo, es el gobernante ideal para su república. Pero bueno, después en los otros libros sigue profundizando sobre el tipo de gobierno y si el filósofo puede realmente gobernar. Eso fue todo con el bloque de hoy. Platón tiene muchos otros conceptos, pero en lo que es república, esto es de lo más importante, digamos.